Bueno, si podemos ver el resultado. Ok, perfecto. En la primera pregunta dice que sí, la mayoría dice que debe de retener. Y en la siguiente, los que dicen que sí deben retener, pues el 53% dice que el 10, el 32 dice que el 20 y el 16 que el 25. Perfecto. Bueno, si nos vamos primero por el tema de la retención, lo primero que tenemos que evaluar es que el préstamo ha sido otorgado por un banco no domiciliado. En este caso es el Banco General de Panamá. No tiene oficinas en El Salvador, pues es un banco no domiciliado, ¿verdad? Y al cual ya le pagamos intereses. Y hay una regla general en el artículo 158, pues que habla de que en primera instancia dice que cuando paguemos, ¿verdad? A sujetos no domiciliados por la adquisición de bienes, perdón, de servicios, y ahí da una serie de datos intangibles y todo lo demás. Habla de que se va a retener el 20%. Sin embargo, más adelante, en el mismo 158, menciona el tema de las tasas reducidas y dice que en el caso de que el no domiciliado, que vamos a hablar ahora de que es un banco, este es un banco no domiciliado, autorizado en su país y autorizado en El Salvador para operar, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera, la retención que sería objeto es del 10%. Entonces, no sería el 20%, sino que sería el 10%, porque es un banco, siempre y cuando, pues obviamente, esté autorizado por el Banco Central de Reserva, ¿verdad? Y tenga las resoluciones del Ministerio de Hacienda, que sale a la misma vez, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, que este banco está debidamente autorizado, pues tendría el 10% y los intereses serían exentos de IVA. ¿Qué sucede si no fuera autorizado? Caemos en el 20% y retención de IVA. ¿Verdad? Entonces, los que dijeron 10 y 20, pues están bien porque pues no se aclaró que el banco estaba autorizado, pero sí es un banco autorizado. Los que dijeron 25, a lo mejor pensaron de que como es el Banco General de Panamá, pues Panamá es un paraíso fiscal, ¿verdad? Pero no. En la lista que emitió recientemente el Ministerio de Hacienda sobre paraísos fiscales, aún no aparece Panamá, quiere decir que ha cumplido con los requisitos que emiten los entes reguladores, por tanto no está clasificado como paraíso fiscal ni como país de baja o nula tributación. Pero si ese fuera el caso, que aparece en la lista de paraísos fiscales, pero está autorizado por el Banco Central de Reserva aquí en El Salvador, entonces le aplica la misma retención, o sea, 10%. Le aplicaría el 25% si estuviera domiciliado en un paraíso fiscal y no estuviera autorizado por el Banco Central de Reserva. Así es que casi todos están bien, pero en este caso hacemos las aclaraciones para que se tomen en cuenta, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa con los intereses? Bueno, lo primero es la retención. Sí, habría que retener, pues asumiendo de que está autorizado, pues es el 10%. Y si no estuviera autorizado, pues sería 20 o 25, dependiendo de si es paraíso fiscal o no. En este caso, Panamá ya dijimos que no es paraíso fiscal y aplicaría la retención de IVA a los intereses. El otro tema, ¿cuál es el tratamiento contable de los intereses? ¿Verdad? ¿Son deducibles los intereses? Yo creo que hay una pregunta ahí sobre los intereses o no. No recuerdo si había. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de la deducibilidad de los intereses. Estos los 229,170. Yo creo que había una pregunta, no sé si No, la siguiente es sobre impuestos sobre la renta. de... La muestro. Ajá, por favor. Ah, pues no, está bien, quitémoslo. Bueno, vamos a explicar esto, ¿verdad?
El tema de los intereses, estamos viendo que se pagó en su totalidad 229,170. ¿Son deducibles? Sí, pero no todos, porque $1,000,000 de estos 5 millones se utilizó para el pago de dividendos, que no tiene nada que ver con la fuente generadora de ingresos. O sea, es un gasto que no cumple con los requisitos que establece el 29 numeral 10 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Por tanto, la parte proporcional, o sea, un 20% de estos 229,000 serían no deducibles, ¿verdad? Todos se van a reconocer como gastos por la base contable utilizada, que es NIF para pymes. La NIF para pyme aún no se ha modificado, está en estudio las reformas, pero en la NIF para pyme lo que dice es que los costos por intereses se reconocen a resultados. Por tanto, estos intereses van a ir a gastos en su totalidad. Para efectos fiscales, el 20% de estos 229,000, o sea, $44,000, $43,000 más o menos, sería no deducible. La diferencia, que andaría por los 180 y pico mil de dólares, tiene un tratamiento especial. O sea, para efectos fiscales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29, numeral 10, ahí lo ven ustedes, los intereses relacionados con este tipo de préstamos para obras se van a deducir, pero vía depreciación. ¿Qué quiere decir? Que para efectos fiscales formarán parte del costo de construcción del bien. Por tanto, aun cuando para efectos contables, por la base adoptada, micrófono, por favor, por la base adoptada, la base contable, todos se contabilizan como gastos. Para efectos fiscales, no, ¿verdad? Entonces, aquí sí vamos a tener un problema, porque para efectos fiscales dice, mire, esos intereses llévelos al costo de la obra. En este caso, no sería la totalidad, sino que un 80% de estos intereses irían al costo de la obra, el 20% se queda como gasto porque está asociado con el millón que usamos para pagar de impuestos, para pagar dividendos, ¿verdad? Y los demás se van a ir vía depreciación. Hay que tener ese cuidado a la hora de estar, ¿cómo se llama? Preparando los estados, las declaraciones y los impuestos. Esto sí tendría un efecto de impuesto diferido porque el activo, contablemente el activo, la obra, el proceso tendría un valor y fiscalmente tendría una base diferente. Fiscalmente tendría una base mayor por los intereses que se estarían adicionando al costo de la obra solo para efectos tributarios. O sea, contablemente va a seguir el mismo proceso llevando los intereses a gastos y todo lo demás. No sé si habrá alguna pregunta ahorita. Sí, nos consulta la licenciada Judith. Dice si los dividendos les descuentan renta. O efectivamente a los dividendos habrá que descontarle pues el 5% de impuestos sobre la renta. Si se han distribuido si las utilidades distribuidas son del 2012 para acá, ¿verdad? Si fueran del 2012 para atrás, no tendrían retención, ¿verdad? Eso es lo que habría que observar ahí. Tenemos una consulta más. Nos consulta la licenciada Ingrid López. Cuando el banco extranjero está autorizado por el BCR, ¿se paga IVA? No, porque recibe las dos exenciones. Recibe, perdón, la calificación de renta, donde le da la tasa reducida del 10%, y recibe el beneficio de la exención de IVA por los intereses. En ese caso no hay IVA. Bueno, perfecto. Ya casi para concluir tenemos un par de casos ya finales, ¿verdad? Finales ya. Creo que tenemos hambre todos. Este es un aumento de capital. Esto suele darse también.
A veces las empresas están en situaciones patrimoniales difíciles y una salida pues es aumentar las deudas que se tienen con la matriz o con subsidiarias, capitalizarlas. Entonces la compañía X con domicilio en Miami, Florida, posee el 99% de las acciones de la compañía salvadoreña YSADC, quien adeuda a esa compañía, ¿verdad? Tiene el 99%, por tanto, en la matriz, adeuda su matriz, la suma de $2 millones por servicios prestados en la adecuación de los sistemas informáticos y está evaluando las implicaciones fiscales sobre las siguientes opciones para saldar la cuenta. Una sería aumentar el capital por 2 millones mediante la capitalización de ese crédito o de esa deuda, y la otra, condonar la deuda a su subsidiaria. O sea, la de Estados Unidos dice, bueno, le condono, que ya no pague. No sé si hay una pregunta aquí. Creo que sí, ¿verdad? ¿Preguntita? Ok. ¿Es esta? Esta es, perfecto. La pregunta es, ¿existe la responsabilidad de retener impuestos a la renta en la figura de capitalización de deuda planteada? Si su respuesta es sí, ¿qué porcentaje aplicaría? Demos un minutito ahí, nada más. Veamos ya cómo están los resultados. Perfecto, dicen que sí, otros dicen que no. Si su respuesta es sí, ¿qué porcentaje aplicaría? El 10%, dice el 38%, el 20%, el 32% y el 25% habla del 29%. O sea, está bien dividida, ¿verdad? Solo el 12% dice que no, los demás dicen que sí. Y pues, excelente. Gracias. Pues veamos este caso. Esto es bien importante. Lo vamos a dividir en dos situaciones. Lo primero es identificar que la deuda que se tiene es con la matriz, o sea, con la mamá. Por tanto, es un ente relacionado. Luego, ¿cuál es el domicilio del ente relacionado? Miami, Florida. Florida sí aparece en la lista de la guía que emitió el Ministerio de Hacienda hoy en septiembre, en la lista de estados de baja o nula tributación o paraísos fiscales. Ahí aparece. Por tanto, a ellos sí les aplica la retención de paraíso fiscal. O sea, lo que dijeron 25% están en lo correcto. Les aplica el 25%. Ahora bien, pero ¿y por qué? Si estamos capitalizando una deuda. El artículo 158 hablaba de que cuando, 158 creo, cuando se pague, cuando un domiciliado le pague a un no domiciliado, va a retener el 20%, etcétera, etcétera. Y el 158 siguiente habla de que en el caso de los paraísos fiscales la retención va a ser el 25%. Perfecto, ahí estamos bien. Pero ¿y por qué? ¿Si le está pagando o no le está pagando? Porque esa es la pregunta. Si aquí no ha habido pago, no ha habido efectivo aquí. ¿Dónde está el cheque? Demuéstreme que me pagó. Pues ahí es bien importante que repasemos el artículo 179 del Código de Comercio relativo a eso. Porque lo tengo por acá, si es que no lo he perdido, aquí está. Artículo 178 habla de cómo una empresa que decide aumentar su capital, pues hace todo un proceso de junta general y todo lo demás, acuerda aumentar el capital en una cantidad X
¿Y cómo pueden ser pagadas? En el artículo 178 dice, ¿cómo se van a pagar? El pago de las aportaciones que se han acordado hacer, ¿cómo se puede hacer? Pues aquí habla que en efectivo, por compensación de los créditos que tengan contra la sociedad sus obligacionistas u otros acreedores. O sea, capitalizando la deuda. Estamos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el accionista, el proveedor, qué es lo que está haciendo? Él acepta que le paguen la deuda con acciones. Dice, ok, me debe tanto, pues deme acciones. Entonces, ahí se está dando un acto de pago. En este momento, vía capitalización, le van a pagar la deuda. ¿Y qué dice el artículo este? En la parte final. El 179, ¿qué dice? Aquí. El pago de acciones con créditos, o sea, capitalizar deuda, o sea, pagar ese llamamiento de capital con un crédito, en el caso del ordinal 2, de Romano 2 anterior, que acabamos de leer, se considera como pago en efectivo. Ahí está la clave. Entonces, en este acto de pagar el aumento de capital vía deuda, equivale a pagar en efectivo. Por tanto, aplica la retención del 25% por ser una entidad domiciliada en un paraíso fiscal, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro caso? Bueno, esta me sale muy caro porque le voy a retener le voy a retener $500,000. Quiere decir que no le voy a dar acciones por 2 millones, le voy a dar acciones por 1.500.000. Y 500,000 los tengo que mandar a pagar al Ministerio de Hacienda. Y no tengo dinero, por eso es que estoy capitalizando. Entonces, esta me cuesta 500,000. ¿Cuál es el otro caso? Condonar la deuda. Mire, no me pague usted. Condoné la deuda. Y esto, pues nos vamos al artículo 2, literal de la ley de renta. ¿Qué es lo que dice respecto a las deudas condonadas? Bueno, nos ubicamos en el 2. El artículo 2 dice que es renta obtenida. Esto es lo que dice, renta obtenida. Y nos vamos al D, que ya habíamos visto. Dice, es renta obtenida toda clase de productos, ganancias, beneficios o utilidades, cualquiera sea su origen, deudas condonadas, pasivos no documentados o provisiones de pasivos en exceso, así como incrementos patrimoniales, dice, pero anteriormente, ¿verdad? Deudas condonadas. ¿Qué quiere decir? Que al aceptar esa condonación, al darse esa figura, la compañía local tendrá que eliminar ese pasivo. Carga el pasivo y abona ingresos. Y esos son renta gravada. Son renta gravada. Entonces, y en el peor de los casos estaría pagando 30%. O sea, $600,000. Pues habría que ver al final cómo se liquida esto, ¿verdad? Del impuesto, porque esto va a ser renta obtenida y habrá costos, pero al final, pues, costos asociados con este ingreso, pues no van a haber, ¿verdad? Entonces, si lo vemos, una opción me cuesta 500,000, la otra opción me cuesta 600,000. ¿Qué hacemos? Busque otra forma, porque estas son opciones bien caras. O sea, esto es lo que hay que evaluar, porque muchas veces cuando vemos a nuestros clientes o en nuestras empresas en condiciones patrimoniales difíciles, lo primero que eso nos ocurre es, bueno, capitalicemos deuda. Ojo, tenemos antes que eso evaluar el origen de la deuda. Porque qué tal si esta deuda fuera originada por suministro de productos para la venta. Ahí no hay problema. El asunto es que es una deuda originada por servicios. Así es que
Eso son lo que habría que evaluar en este tema. No sé si hay alguna pregunta. Si no, avanzamos, que ya me van a dejar solo, ya se están yendo. Sí, tenemos dos. Dice la licenciada Judith, en caso la empresa es domiciliada en El Salvador y decide aumentar el capital el mismo año que fue fundada, es decir, este mismo año incrementa el capital por 3,000, deberá pagar impuesto también. No, bueno, depende. O sea, si es una aportación que hacen los accionistas en efectivo, eso no, ¿verdad? Aquí en este caso estamos hablando de esta retención porque se origina de una capitalización de una deuda que proviene de prestación de servicios y del exterior, por eso es que aplica la retención. Pero si las dos empresas fueran locales y se estuviera haciendo la misma figura, no aplica la retención, ¿verdad? O deciden aumentar haciendo un llamamiento de capital y los accionistas aportan en efectivo. Ahí no hay. Solo en esta figura de capitalización de deudas provenientes de servicios del exterior. O sea, ubiquémonos en el contexto, o sea, en el caso, ¿verdad? Solo en esos casos. La ¿Hay otra? segunda pregunta la hace la licenciada Rosa Polante y dice, si las operaciones de capitalización de deudas son entre compañías locales, ¿habría retención de renta? Lo que acabo de mencionar, no, ¿verdad? Ahí no hay retención. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver este último caso así de manera rapidita, porque aquí al parecer no hay mayores implicaciones. Creo que no hay preguntas. Esta era la última pregunta, ¿verdad? Lo que teníamos. Sí. Bueno, ok. Veamos este caso ya para ir finalizando. Compra de productos para la venta. La compañía Cereales de Oriente, de capital variable, ha efectuado la compra de 1,000 quintales de frijol por un valor de $30,000 a la compañía distribuidora migueleña SADCB, que ha emitido el respectivo comprobante de crédito fiscal. Nos explica el gerente financiero que en vista de que el producto lo recibieron el día sábado por la tarde, el proveedor le solicitó el pago en efectivo, situación que fue atendida por contar con los recursos necesarios, ¿verdad? Al parecer todo está bien, ¿verdad? Se documentó todo muy bien, el producto se recibió el crédito fiscal con las firmas correspondientes, todo está en orden. ¿Qué pasa con el pago? Hay ciertas disposiciones que se establecen en cuanto a la deducibilidad del IVA y de los costos relacionados con los pagos en efectivo. Y eso lo podemos ver en el artículo 65-A, literal L de la ley del IVA, que habla de que si el efectivo en aquellas compras mayores de 58 salarios mínimos, que 58 salarios mínimos es, bueno, $16,000 más o menos, ¿verdad? $18,000 más o por ahí. En ese caso, si el pago es en efectivo, el IVA no va a ser deducible. Entonces aquí, fíjense, por hacerle un favor a la compañía migueleña, le pagamos en efectivo y nos van a objetar la deducibilidad del IVA porque pagamos en efectivo. Este pago debe haber sido en cheque o transferencia. Luego, el costo tiene otra repercusión. El artículo 29A, numeral 23, pues igual habla de que si los pagos son en efectivo y las compras son mayores a, los montos son mayores a 25 salarios mínimos, de la misma manera nos van a objetar el costo. O sea, este favor nos va a salir carísimo. Tengamos mucho cuidado en esto. Siempre sigamos las políticas de pago en efectivo no, sabemos que la política de pago es con cheque y bueno, que se espere, pues el lunes venga y ahí lo vamos a pagar con cheque. Porque hacer este tipo de favores tendría un costo fuerte, ¿verdad? Nos objetan el IVA y nos objetan el costo, ¿verdad? Y por otra parte, pues tenemos la implicación que esto conlleva, que está relacionado con la ley contra el lavado de dinero y activos en el artículo 9, donde obliga, en este caso, al vendedor a reportar todos aquellos pagos en efectivo mayores a $10,000, me parece. Entonces, le hacemos un favor, me objetan el IVA, me objetan el costo
y me va a reportar a la Fiscalía, a la Unidad de Investigación Financiera. Interesante, ¿verdad? Así que tengamos mucho cuidado con esto. No sé si habrá alguna pregunta. Sí, nos pregunta el licenciado Portillo. Dice, una consulta muy particular relacionada al subsidio para planilla. ¿Este pago al empleado se debe incorporar en el recálculo o cómo se debe manejar fiscalmente? Oye, preguntas nada que ver ahorita con lo que estamos viendo. Sabemos que es un tema de actualidad y que tiene su análisis, ¿verdad? Pues entendemos que el subsidio que recibe el empleado debe tener un análisis en el sentido de en qué calidad lo está recibiendo, ¿verdad? Primero, el subsidio no es objeto de retención. Eso es lo primero. Bueno, o lo primero o lo segundo, depende de cómo lo veamos. Lo siguiente es en calidad de qué está recibiendo el subsidio. Y eso está en el artículo 2, de que hemos estado viendo, de la ley de renta. Vamos al artículo 2. Lo que habla de la renta obtenida, ¿verdad? Renta obtenida, artículo 2. Este artículo es bien grande. Bueno, si nos ubicamos aquí, se entiende por renta obtenida todos los productos o utilidades percibidos o devengados. Dice, productos o utilidades percibidos o devengados por los sujetos pasivos, sean efectivos o en especie, provenientes de cualquier clase de fuente, tales como del trabajo, salarios, sueldos, honorarios, comisiones y toda clase de remuneraciones o compensaciones por servicios personales. ¿Dónde cae eso? No cae aquí. No proviene de ninguna, ¿verdad? No es una compensación que ha recibido por el trabajo, por servicios personales. No entra ahí. Luego habla, híjole, se me fue aquí. Dice de cualquier actividad empresarial, ya sea comercial, agrícola, tampoco. De capitales, tales como alquileres, interés, tampoco. Toda clase de productos, ganancias, beneficios, utilidades, cualquiera que sea su origen, deuda, condona, lo que acabamos de ver. Tampoco. O sea que no entra ahí. O sea que ese subsidio no entra en el principio, en este concepto de renta obtenida. O sea, porque no es una renta obtenida. Y luego habla de, siguiendo los mismos artículos, productos o utilidades excluidos de renta. No va a estar aquí porque no es renta. Listo, ¿verdad? Al concluir que no es renta, pues no aplica el artículo 3. Y el artículo 4, rentas no gravables. Rentas no, pero como no es renta, tampoco entra aquí. O sea, visto de otra manera, este es un regalo para que le ha dado el gobierno a los empleados. No es sujeto de impuestos sobre la renta, no entra en recálculo. Primero, por lo que acabamos de ver. Y segundo, porque en la tabla de los recálculos, si ustedes ven el decreto, habla de que se hará el recálculo. Veamos qué es lo que dice esto rápidamente, solo para que, creo que lo tengo por acá en mi recopilación de leyes, algo así rapidón. ¿Qué dice? Tabla de recálculo. Sujetos comprendidos. Bueno, dice, son sujetos pasivos de retención. Las personas, bueno, en el literal D dice, remuneración grabada para cálculo de retención. Para el cálculo de la retención deberá ser considerado únicamente las remuneraciones grabadas en el periodo respectivo. Listo. Esto no es una remuneración grabada. Entonces, no entra en el recálculo. Entonces, si la intención del Estado es apoyar a los empleados
con este subsidio, pues sería muy contraproducente que a la vez esté pidiendo cobrar impuestos por esta retribución. Entonces, en nuestra opinión, esto no se debe de considerar en el recálculo y no es una renta tampoco para los empleados. Ahora bien, esa es nuestra interpretación, como siempre, pues lo que hemos venido viendo y lo hemos podido comprobar en las preguntas, hay criterios diferentes, ¿verdad? Vemos ahí, casi siempre tenemos, y muchos tienen la razón dependiendo del punto de vista con que se vea. Entonces yo sugiero en estos casos siempre que se pidan otras opiniones, ¿verdad? Para ir como consolidando un criterio. Pero en mi caso, pues, en nuestro caso lo hemos analizado de esa manera, no entraría. No sé si hay alguna otra pregunta. Eso es ¿Pregunta? todo. Eso Eso es es todo. todo. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Les agradezco la presencia. No me queda más que agradecer a Dios por habernos permitido estar juntos ahora compartiendo conocimientos, departiendo sobre temas fiscales, recalcando lo que hablamos al principio de que son criterios sujetos a interpretaciones, puede haber diversidad de criterios. Lo importante es que compartamos y de esta manera enriquezcamos los conocimientos a nivel tributario. Estamos a la orden, cualquier pregunta, ahí tienen los correos, pueden enviarla. Y bueno, no me resta más que desearles, espero un feliz año nuevo, ¿verdad? Decirle adiós al año 2020, que el año 2021 sea más prometedor, mejor que este, que sus proyectos se logren y bendiciones para todos. Muchas gracias por su presencia.